Por el tema, bueno, de los indultos, este martes se va a conocer la resolución que dé el Tribunal Constitucional. ¿Qué esperan de esa resolución y qué creen que va a pasar también con este otro nuevo indulto que ha causado bastante noticia que estaría impulsando el Ejecutivo? A ver, es muy importante señalar que los indultos son una prerrogativa presidencial, de modo que independiente de lo que señale el Tribunal Constitucional, a mi juicio, y tal como ha dicho el Ministro de Justicia, acá no ha habido una no cumplimiento de la norma. Distinto es que uno no esté de acuerdo con quienes fueron objeto del indulto. Como en mi caso, nosotros hemos sido bastante críticos respecto de no indultar a personas que tuviesen prontuario y que además tuvieran informes desfavorables de Gendarmería. De modo que con lo que no estamos de acuerdo es más bien con el fondo, no con la potestad presidencial que el presidente Boric la ejerció y es lo que corresponde. ¿No nuevos indultos? No nuevos indultos de estas características, porque recordemos que el presidente Boric, su primer indulto fue un joven de 22 años con un cáncer nivel 4, condenado a 10 años, que finalmente, entiendo, falleció, y para el objetivo de los indultos, el haber indultado a esa persona y que estuviera los últimos meses en su casa, es algo que uno entiende y atiende. Si finalmente acá el problema, a mi juicio, es el tipo de personas a las cuales se ha indultado, donde yo tengo una opinión distinta a la del gobierno. ¿Fue un error realizar estos dos indultos del estallido social en diciembre? Yo insisto, una prerrogativa presidencial que yo no hubiera hecho, pero yo no soy presidenta de Chile ni tengo esa potestad. Sí tengo la capacidad de hacer un juicio crítico, que es lo que hago. ¿Pero consideras que hubo un mal manejo de parte del gobierno, entendiendo que, por ejemplo, el propio medio Exante publicó ya estos 6 informes de Gendarmería donde explícitamente dicen no recomendamos? Bueno, eso es un punto, por eso y por eso también se habló de desprolijidades, porque finalmente el presidente planteó en su minuto la idea y el compromiso que tenía con algunos indultos de presos del estallido, pero no con personas que tuvieran un prontuario delictivo, de modo que cuando todo esto sucede, cuando se habla de desprolijidad, cuando sale un jefe de gabinete del presidente, cuando sale una ministra de Justicia, se entiende que finalmente se asume un error. Natalia, el nuevo presidente del Senado ha planteado distintas líneas de trabajo para su periodo. ¿Cuál debieran ser particularmente las materias en que tendría que poner su foco el gobierno? Bueno, yo he escuchado al nuevo presidente del Senado y creo que la apertura al diálogo y al encontrar puntos de referencia para acuerdos es muy favorable. Creo que el gobierno tiene clara cuáles son sus prioridades, una reforma tributaria y una reforma de pensiones. De modo que ahora se va a empezar un nuevo diálogo para la reforma tributaria y esperemos que ese espíritu dialogante y de construcción de acuerdos que ha hablado el senador Coloma se permee a toda la bancada de Chile Vamos, tanto en el Senado como en la Cámara, para cristalizar eso. ¿Dialogar respecto a una política nacional de inmigración? Creo que el Estado de Chile no estaba preparado y no está preparado para la migración que hemos tenido, y aquí hay que dividir dos momentos. Uno es la protección de frontera y otro es la migración. ¿Se está haciendo protección de frontera? Sí. Tenemos a los militares, tenemos infraestructura adecuada hoy día en los puntos de observación y tenemos potestad de los militares a actuar. Dicho eso, creo también que no hay que claudicar, y creo que es una tarea del ministro Van Claverer, con los países vecinos, de modo de llegar a ciertos acuerdos de cuotas migratorias como se hace en otros países. Chile no está capacitado para recibir toda la migración, y también entendemos que hay un tema de derechos humanos, que son personas y familias que han tenido que irse de su país, porque acá el porcentaje más ínfimo son los que vienen a delinquir, son las bandas, etcétera, y la mayoría son personas que vienen a buscar un futuro mejor. Entonces, ¿cómo cautelamos que los servicios que le prestamos a los chilenos sigan siendo de meridiana calidad y no nos encontremos con lo que está pasando en Antofagasta o en Arica, donde hay un sobrepoblamiento que colapsa todos los servicios y colapsa la propia ciudadanía? Entonces, control de frontera, que ya lo estamos haciendo, y política migratoria con mirada a relaciones exteriores y sincerar cuánto somos capaces de absorber de migración y cuánto también podemos hablar con organismos internacionales, con la ONU, etcétera. Tenemos que buscar la manera de salir de esta coyuntura y no lo vamos a hacer solos. Así que yo creo que acá la política exterior tiene mucho que decir. ¿Cómo
¿Cómo se hace política exterior cuando no hay relaciones diplomáticas con Bolivia y es una de las partes esenciales para poder hacer esta política migratoria? Una cosa es que no tengamos relaciones diplomáticas y otra que no podamos ser dos países que se ponen de acuerdo frente a una crisis humanitaria. A mí no me cabe duda que Bolivia es un país que entiende esto al igual que nosotros, que aquí hay una crisis humanitaria. De modo que esperemos que una cosa son nuestras relaciones por los temas de límite y otra es que no nos hagamos cargo de un drama humano.